Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Filipenses, capítulo 4, verso 2. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Vamos a estar meditando bajo el tema mujeres servidoras de un mismo sentir. Filipenses capítulo 4 verso 2 al 3 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oremos por esta palabra. Padre, te damos gracias por estos versículos de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos venga ministrando, Señor, en estos minutos que vamos a meditar en su santa palabra. Te pido que uses mis labios, que me des palabra para poder, Señor, alimentar a su pueblo en esta hora a través de su palabra. Espíritu Santo, venga ministrando nuestras vidas. Espíritu Santo, convenza de pecado, de justicia y de juicio en esta hora. Bendiga, Señor, el concilio femenil. Bendiga al pueblo reunido en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu de incredulidad en esta hora. Todo espíritu de las tinieblas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministre en esta preciosa noche. Háblanos a nuestra vida. Venga dando oídos espirituales, mi Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, te damos glorias, te damos honra, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse en esta preciosa noche. Hermanos, hablar de conflicto es algo que no es nuevo. Viene de muchos años atrás. El conflicto es evidente en las Sagradas Escrituras. Desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, si podríamos mencionar algunos: Abel y Caín, Lot y Lot, Abraham y Lot, Esaú y Jacob, Isaac e Ismael, José y sus hermanos, Acab y Elías, Moisés y Coré, Datán y Abirán, Juan el Bautista y Herodías, Jesús y los escribas, saduceos, herodianos y fariseos, el apóstol Pablo y Pedro. Todos sabemos cómo dice la Escritura que en cierta oportunidad el apóstol Pablo exhortó duramente a Pedro. El apóstol Pablo y Alejandro el calderero, en las cuales este hombre Alejandro acusó y procuró daño al apóstol Pablo, en las cuales el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo que se guardara de este hombre, allá en 2 Timoteo capítulo 4 verso 14. Por ejemplo, también el apóstol Juan y Diótrefes también, allá en 3 de Juan versículo 9. Y así podremos nosotros enumerar casos en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, en las cuales los conflictos se hicieron presentes en la vida de muchos personajes bíblicos. Pero déjeme decirle que nosotros como pueblo de Dios no es la excepción también. Siempre vamos a pasar por conflictos. Cuando hablamos de conflictos, ¿qué son los conflictos? Los conflictos son desacuerdos, son luchas o batallas relacionados con principios o puntos de vista diferentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia posición, algunos diferente de una manera,
Pero déjeme decirle que esos conflictos siempre van a existir dentro del pueblo del Señor. Porque aún nosotros no hemos sido coronados. Aún estamos en este mundo. Aún estamos habitando en este cuerpo corruptible. Pero viene un momento, iglesia del Señor, donde esto corruptible se va a vestir de incorruptible. ¿Cuántos estamos anhelando ese momento? Donde los conflictos dentro del pueblo se van a terminar. Donde los desacuerdos entre nosotros se van a terminar. Donde las luchas y batallas se van a terminar. Hermanos, hablar de desacuerdo, de conflicto, eso está en varios ámbitos. ¿Cuántos matrimonios hoy en día están en conflictos? Están en batallas, están como quien dice en la cuerda floja entre el divorcio, entre la separación. ¿Cuántos hijos odian a sus padres o a sus madres? ¿Cuántos padres odian a sus hijos? Y así podemos enumerar, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuántos hermanos están en conflictos unos con otros dentro de las iglesias llamadas evangélicas? Pero déjeme decirle, hermanos amados, que eso debe de ir superando cada uno de nosotros. Si bien es cierto, vamos a tener desacuerdos, pero esos conflictos en medio de la iglesia, hermano, tenemos que irlos disminuyendo dentro del pueblo. Y sabe, hermano, una de las formas es a medida que usted y yo vayamos madurando dentro de la obra del Señor y creciendo dentro de su obra, los conflictos entre nosotros van a ir terminando, hermano. Pero entre mayor inmadurez hay entre el pueblo del Señor, más conflictos hay dentro de la iglesia. Entre más niños espirituales hay dentro de la iglesia, más conflictos hay dentro de las congregaciones. Pero es momento, hermanos amados, de ir superando ya eso. Hay cristianos, hermanos, que con una media cosita entran en discusión los unos con los otros. Este texto que hemos leído hablan de dos hermanas, Evodia y Síntique. Estas hermanas estaban en problemas entre ellas dos. Este pasaje que hemos leído, de la cual estamos predicando, nos presenta a dos mujeres, a Evodia y a Síntique. Ambas mujeres eran servidoras del Señor, pero tenían conflicto entre ellas. Pregunto en esta noche, ¿habrán hermanas aquí en este momento que están en conflicto? ¿O todo amor y paz? ¿Habrá alguna Evodia y alguna Síntique en esta oportunidad? Estas mujeres, hermanos, eran servidoras del Señor, pero estaban en problemas las dos. Imagínense, dentro de la iglesia primitiva, habían dos hermanas en problemas. Como les decía al inicio, los problemas vienen desde la antigüedad, hermano. Desde el inicio, desde los primeros seres humanos en la tierra, Abel y Caín. Y mire, dentro de los conflictos, ¿a qué llevan, hermano? ¿A qué llevó Caín hacia Abel? Asesinarlo. Hay hermanos dentro de las congregaciones por las cuales no hacen todo lo posible y no le piden, no ruegan al Espíritu Santo que le saquen esa raíz de amargura para ponerse de acuerdo con el hermano o con la hermana, en las cuales, hermano, eso lleva hasta convertirnos en asesinos a través de nuestros pensamientos. Podemos asesinar con un pensamiento. Podemos asesinar a un hermano con un pensamiento, hermano. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias están en conflictos hoy en día, hermano? Pablo, hermano, el apóstol Pablo no advierte a los filipenses de errores doctrinales. En esta oportunidad, el apóstol Pablo no está tratando de un problema doctrinal dentro de la iglesia, pero sí el apóstol Pablo está enfatizando algunos problemas de relación que existían dentro de la iglesia, como era el caso de Evodia y de Síntique. Y hablar de relación, hermanos, dentro de la iglesia
Relación es algo que se relaciona, es decir, algo que tiene comunión, algo que tiene unidad. Esa es relación, algo que tiene afinidad. Pero cuando la relación se pierde, vienen los conflictos, vienen los desacuerdos. Como dicen por ahí, ¿verdad? Es que la hermana fulana me choca. El hermano fulano me choca. Como dicen por ahí también, lo mastico pero no lo trago. Es que cuando lo veo, quisiera agarrarlo del pelo. Cuando la veo, quisiera agarrar a esa hermana del pelo. Aunque usted no lo crea, hermano, dentro de las congregaciones existen de ese tipo de hermanos. Y eso es lo que más está abundando dentro de las congregaciones. Estas dos mujeres, Evodia y Síntique, habían trabajado juntas en la obra del Señor. Su relación rota no era asunto sin importancia dentro de la iglesia, sino al contrario, era un tema que se tenía que solucionar. El apóstol Pablo vio ese problema dentro de la iglesia filipense en la vida de estas dos hermanas y dijo el apóstol Pablo: tenemos que solucionar este conflicto que tienen estas dos hermanas. Tenemos que solucionar los problemas, hermanos, dentro de la iglesia. Si tenemos algún conflicto entre algún hermano o hermana, no nos tardemos en ponernos a cuenta con ese hermano o con esa hermana. Y déjeme decirle que el conflicto no solamente puede existir dentro de la iglesia, sino que los conflictos pueden existir también entre cónyuges. Dios quiera, hermano, que en esta noche no hayamos venido discutido con nuestro cónyuge. Nuestros hermanos, bueno, nosotros los varones con nuestras esposas, y ni las hermanas con sus esposos. Porque hablar de conflictos, hermano, es algo extenso, no solamente dentro de la iglesia. ¿Cuántos hermanos cristianos se reúnen en las congregaciones y están emproblemados con el vecino? No le hablan al vecino, no le hablan a la vecina. Ese es un tipo de conflicto también que hay que solucionarlo. El apóstol Pablo vio este problema entre estas dos hermanas y dijo él: hay que solucionar lo más pronto posible este problema entre estas dos hermanas. El Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que, hermanos, apresurar nuestros pasos en ponernos a cuenta con nuestro adversario, dice la palabra. Dice la palabra también: si tú traes la ofrenda, una ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda y ve. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? ¿Enójate con tu hermano o dale el tiro de gracia? ¿Qué dice la Biblia? Ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta la ofrenda. Y hablar de ofrenda, hay ofrenda de alabanza, hermano. Aquí podemos adorar y orar y levantar las manos, pero si tenemos conflictos que no los hemos solucionado, eso se convierte en un estorbo dentro de la presencia del Señor. Muchas veces por eso no vemos la gloria de Dios dentro de la iglesia, porque hay este tipo de conflictos. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos hermanos y hermanas trabajan en el reino de Dios, pero con relaciones rotas con otros servidores y servidoras dentro de la iglesia? Quizás puede estar hasta sirviendo, hermano, dentro de la iglesia. Y quizás hasta se pueden dar la mano, pueden darse un saludo, pero es un saludo hipócrita. No es un saludo genuino, no es un saludo sano, no es un saludo limpio, no es un saludo santo. Estas hermanas
Evodia y Síntique eran servidoras, eran mujeres santas, hermano, pero estaban en problemas. ¿Cuánto tiempo habrá pasado en conflicto estas hermanas? No lo sabemos. Póngale usted, hermano, por especulación, un año. Imagínense si estas hermanas estuvieron en conflictos un año. En ese año sirvieron las dos y no se hablaban dentro de la iglesia. Póngale más abajo entonces. Digamos que fueron 6 meses de estas hermanas. 6 meses y no se ponían de acuerdo con estas hermanas. Entre las dos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, podemos nosotros servir dentro de la obra del Señor? Quizás años, hermano, y pasar disgustado con un hermano, con una hermana, y hasta ahorita no nos hemos puesto a cuentas con ese hermano, con esa hermana. Pregunto en esta oportunidad, ¿habrá algo, hermanos? ¿Habrá algo que necesitamos ponernos a cuenta con un hermano, con una hermana, con un vecino, con un familiar, con un amigo, con una amiga? Ahí respondámoslo nosotros en nuestra mente, Dios lo sabe. ¿Habrá alguien, habrá una persona de los que estamos aquí en esta oportunidad y de los que podrían estar escuchando o escuchar en una oportunidad a través de esta transmisión? Habrá una persona, tanto aquí y los que van a poder escuchar este mensaje, que no le hablan a esa persona y ya llevan quizás 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años y no se ha puesto a cuenta con esa persona. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 4, seguid la paz con todos y la santidad, y todos veremos al Señor. Dice así la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos servir, podemos predicar, podemos alabar, adorar y hacer cuánta cosa. Podemos venir a la iglesia, pero si no nos ponemos a cuentas con esa persona, no veremos al Señor, hermano. Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, hermano. La Biblia lo dice. Necesitamos, hermanos, reconciliarnos con alguien hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy el Señor nos está hablando a través de sus palabras. Necesitamos reconciliarnos con un hermano, ya sea hermano en Cristo o hermano en carne, o hermana en carne. ¿Sabía usted lo que hay ahora, hermanos? ¿Cuántos hermanos en carne? También, no solamente en la iglesia, sino hermanos en carne, están disgustados y llevan años que no se hablan, hermano. Hijos que no le hablan a sus padres y padres que no le hablan a sus hijos. Vecinos que llevan años viviendo a la par, que un cerco los divide. Y llevan años y no se hablan, hermano. Y va a ver a la hermana con la mantelina en la cabeza. Y va a ver el hermano de manga larga con la Biblia en la mano. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, este es un tema tan importante, porque sin esto, hermano, dice la Biblia, oiga lo que dice la traducción lenguaje actual, Hebreos 12:14 dice, traten de vivir en paz con todos. ¿Con cuántos hay que vivir en paz? Con todos. Muchas veces podemos llevarnos bien entre nosotros, pero si yo no le hablo a mi vecino, estoy en problemas también.
Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Jamás. Qué tremendo, qué duro, hermano. Que por nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro orgullo santo, nuestro orgullo religioso, no queremos doblar nuestra cerviz delante del Señor y con esa persona y ponernos a cuentas. Voy a empezar en esta oportunidad haciendo la primera pregunta: ¿cuál era la labor dentro de la iglesia de estas dos mujeres, de estas dos hermanas, de Evodia y Síntique? La Biblia dice que eran grandes servidoras. Dice la palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo: estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Oiga, hermano, ¿qué tipo de mujeres eran estas? Eran mujeres guerreras. Por supuesto que no era China la princesa guerrera. Eran mujeres servidoras de Dios, hermano. Eran mujeres, hermanos, dice el apóstol Pablo, combatieron conmigo. Y eso que combatieron conmigo no significa que se agarraron a discusión con ellos. Y no solamente combatieron con el apóstol Pablo en relación al evangelio, sino también con Clemente y los demás colaboradores míos, dice el apóstol Pablo. O sea que estas mujeres, hermanos, tenían un testimonio intachable. Eran mujeres servidoras. Eran mujeres, hermanos, que guerrearon juntamente al lado del apóstol Pablo, de Clemente y más siervos de Dios en aquella época en la iglesia primitiva. Eran mujeres de autoridad. Eran mujeres diestras en la palabra del Señor. Eran guerreras de oración, de intercesión, en el evangelismo, en compartir la palabra. Eran mujeres, hermanos, ejemplares dentro de la obra del Señor. Esta palabra combatir que menciona el apóstol Pablo se usaba para los gladiadores de aquella época. Y los gladiadores, ellos sufrían. Eran mujeres que estuvieron al lado del apóstol Pablo, ayudándole a llevar el evangelio a los paganos, a los inconversos de aquella época. Estas mujeres sufrieron juntamente con los apóstoles. Habían sufrido y trabajado arduamente al lado de Pablo por la extensión del evangelio y la obra de Dios en la iglesia de Filipos. Eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos. Todos en la iglesia las conocían. Todos sabían de su trabajo para el Señor, de su servicio para los santos. El apóstol Pablo también dice de ellas que son verdaderas y genuinas creyentes, porque ellas mencionan en el versículo 3, sus nombres están en el libro de la vida. Este libro, hermanos, es tan especial porque nuestros nombres están escritos allá en el cielo. Pero así como están escritos nuestros nombres en el cielo, también esos nombres pueden ser borrados, hermano. Así como esos nombres pueden estar escritos, también esos nombres un día pueden ser borrados por no ponernos a cuentas con el Señor. Estas mujeres fueron de gran ayuda en el ministerio del apóstol Pablo. El ministerio de ellas no se limitó a un solo apóstol, a un solo servidor, a un solo líder, sino que Pablo también recalca que combatieron con Clemente y los demás colaboradores, dice el apóstol Pablo. Este pasaje, hermano, respalda el valor y la importancia del servicio de las mujeres dentro de la obra del Señor. Por supuesto, hay que elogiar a las hermanas en eso, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanas, por el servicio a la obra del Señor. Estos versículos recalcan, hermanos, el valor y la importancia del servicio de las hermanas dentro de la iglesia, hermano.
Porque si hay algo que trabajan dentro de la iglesia son las hermanas. Trabajan duro y hay que reconocerlo. Trabajan duro. Dios bendiga a esas hermanas que siempre se disponen a la oración, al ayuno, a la búsqueda del Señor. Dios bendiga a esas hermanas que están continuamente clamando al Señor. Dios bendiga a esas hermanas que se consagran para el Señor. Dios les bendiga. Eso fueron la labor de estas hermanas. Segunda pregunta: ¿qué situación estaban pasando estas dos hermanas? Según dice el apóstol Pablo, estaban en conflicto estas dos hermanas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, se ve que por un tiempo las dos mujeres habían trabajado de hombro a hombro. Habían trabajado por mucho tiempo de hombro a hombro. Y por un desacuerdo entre ellas, el apóstol Pablo les llama la atención y les exhorta a ser de un mismo sentir. Hermano, no se dice el problema que tuvieron en sí estas hermanas, pero tuvo que ser lo suficientemente grave para que el apóstol Pablo les mencionara públicamente ante toda la iglesia. Tuvo que ser tal desacuerdo, hermano, que ya era público en la iglesia, todos lo sabían, e incluso podría haber estado causando este conflicto dentro de la iglesia, podría haber estado causando divisiones dentro de la misma iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque quizás, como eso siempre se da dentro de la iglesia, cuando hay conflictos así entre dos personas, que un grupo de hermanos apoya a un hermano y otro grupo apoya a la otra hermana. Eso se da dentro de la iglesia. Y probablemente quizás un grupo dentro de la iglesia apoyaban a Evodia, pero venían otros hermanos y apoyaban a Síntique. Esa actitud, hermano, es dañina dentro de la obra del Señor, porque eso se llama división dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a estar nosotros, hermanos, divididos dentro de nosotros? ¿Cómo va a haber un grupo apoyando a un hermano o una hermana y otro grupo va a estar, hermanos, en desacuerdo? Eso se llama división. Y la palabra del Señor dice que donde hay iras y contienda, no mora el Espíritu de Dios. Probablemente quizás eran temas doctrinales o celos entre ellas. Probablemente la Biblia no dice cuál era el punto en sí del conflicto de estas hermanas. ¿O no es cierto, hermanos, que dentro uno de los puntos causantes de los desacuerdos son los celos? Aunque solo a la hermana le dan privilegio, solo al hermano le dan privilegio, a mí no me dan privilegio. Esa hermana es aquí, esa hermana es allá, ese hermano es aquí, ese hermano es allá. Y empiezan los celos, hermano, a combatir dentro de la mente del creyente hasta que se forma, hermano, una raíz de amargura. ¿Habremos aquí entre nosotros hermanos celosos? ¿Habremos aquí? ¿Habrán hermanas celosas aquí? Aleluya. ¿Será que el Señor está hablando? Mire, hay hermanos dentro de la iglesia que se enojan porque le habla a otro hermano o la otra hermana. Y esa hermanita no quiere que le hable a la otra hermanita. ¿Qué son eso? Eso es celo, eso es división y eso es pecado delante de los ojos del Señor. Eso tiene nombre, eso se llama pecado, rebeldía, obstinación, división dentro de la iglesia. ¿Cómo va a creer, hermano, que yo me voy a enojar o me voy a disgustar porque el hermano Hugo le habla al hermano David? ¿Cómo, hermano, va a ser eso dentro de nosotros?
Eso no se puede dar dentro de la iglesia, hermanos. Y si eso podría estarse dando, es mejor que nos pongamos a cuenta con el Señor y dejemos ese tipo de inmadurez espiritual dentro de la iglesia. El enemigo número uno, hermanos, dentro de los conflictos de la iglesia, son los celos, hermanos. Son los celos. Y alguien que le entró el celo fue a ese ángel llamado el querubín. Querubín grande, dice el profeta. Sintió celo en su corazón. Y él quiso poner su trono al lado del trono de Dios también. ¿Cómo es posible, dijo ese ángel, que solo Dios va a estar ahí en las alturas? Yo también quiero estar ahí. Le entró celo. Hermanos amados, el celo es pecado delante de los ojos del Señor. Y si eso está dentro del corazón de un creyente, lo va a llevar, hermano, a la ruina espiritual. Y por último, lo va a llevar al infierno, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablar de los celos también, no solamente los hermanos dentro de la iglesia, sino también dentro de los matrimonios, hermanos. También los celos. Los celos, claro, hay un celo natural, hermano, claro que sí. Hay un celo natural. ¿Cómo le va a gustar, hermano, a nosotros los varones? Un ejemplo, ¿verdad? Nos va a parecer bien y no vamos a accionar. Si un varón, ¿verdad?, abraza a mi esposa y ya empieza allí con sus manos. ¿Qué está pasando ahí? Y la esposa no dice nada. Claro, un celo natural, ¿verdad? Pero hay un celo, hermano, que el cónyuge lo cela hasta con la misma sombra. Ya eso sí es, y eso sí es tremendo eso. ¿Sí? Que la esposa esté celando al esposo hasta con su misma sombra. O el esposo celando a la esposa con su misma sombra. Eso ya no debe de existir. Eso es un problema espiritual dentro del corazón de ese creyente, que si no lo está tratando delante del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, también lo va a llevar a la quiebra espiritual. Y ahí podemos enumerar, hermanos, el conflicto dentro tanto de la iglesia y fuera de la iglesia. Es triste ver a dos mujeres cristianas servidoras como por ejemplo Evodia y Sintique, mujeres activas dentro de la obra del Señor, mujeres servidoras, mujeres que combatieron con el apóstol Pablo, que sirvieron dentro de la obra del Señor con otros siervos de Dios y estaban en problemas. Hermanos amados, esto nos puede pasar a cualquiera de uno de nosotros. Seamos quien seamos. Nos puede llegar este tipo de conflicto dentro de la iglesia, pero hay que superarlo. ¿Cuántos creen que con la ayuda del Señor lo podemos lograr, hermano? Claro que sí. La mayoría de las veces que hay conflictos entre los hermanos o hermanas en una iglesia, no suele ser por asuntos doctrinales, sino por problemas de temperamento, por problemas de celos y de forma de hacer las cosas. Esto es lo que provoca, hermanos, la mayoría de conflictos en muchas iglesias. Debemos estar alertas que no caigamos en este tipo de problemas. Esto es lo que provoca la mayoría de los conflictos en muchas iglesias. Tenemos que actuar con mucha madurez espiritual y no caer en este tipo de problemas. Entre estas dos hermanas en la fe, servidoras, existían luchas internas entre ellas. En el Señor tenían que llegar a un estado de reconciliación. Eso era el llamado del apóstol Pablo. Las mujeres que están, hermanos, sirviendo necesitan estar siempre unidas y no desunidas. Las mujeres que están sirviendo necesitan estar siempre unidas y no desunidas.
Esa es la orden del Señor. Porque de lo contrario, hermanos, el Señor no va a derramar su bendición. Aleluya. Y siempre se dan por temperamentos, por desacuerdos, hermano. Que a mí no me parece esto, que a mí me parece lo otro. No, que así mejor lo hubieran hecho. No, que a mí no me parece eso. Y empieza la niñería espiritual dentro de la iglesia, hermano. Aleluya. ¿Cuál era la necesidad de estas dos mujeres? El apóstol Pablo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Estaban en una necesidad ¿de qué? De ser aconsejadas. Le dijo: ayuda a estas mujeres, ayuda a estas hermanas. Hermanos amados, el apóstol Pablo les ruega a estas dos mujeres y dice: ruego a Evodia y al Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra ruego significa mostrar, hacer un llamamiento, rogar, exhortar, enseñar, instruir. Él les ruega a estas dos mujeres acerca de una exhortación, pero a la vez un mandato, que sean de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir, hermanos, que sean de un mismo sentir? Significa pensar objetivamente, o pensar con el mismo punto de vista, que no estén divididas en su pensamiento, en su forma de ministrar o de servir. Que sean de un mismo sentir, estaban unidos. Y no es cierto, hermanos, que así estaba la iglesia en el día de Pentecostés. Estaban en un mismo sentir. Allí no había ningún hermano en desacuerdo, no había ningún hermano que estaba disgustado, enojado con un hermano o una hermana. Y mire, y allí se derramó la gloria de Dios. Fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre un grupo de hermanos como 120, dice la Biblia. Y como no habían desacuerdo, estaban unánimes juntos, de un mismo pensar, de un mismo sentir. Estaban unidos, hermanos, bajo un mismo propósito, y allí se derramó la bendición del Señor. Cuando hay una iglesia unida, cuando hay una iglesia, hermanos, que nos entendemos entre nosotros, tengamos por seguro, hermanos, que Dios va a derramar su bendición sobre la iglesia. Cuando hay un grupo de mujeres unidas, Dios va a derramar la bendición sobre las hermanas. Cuando hay un grupo de hermanos unidos, ahí Dios va a derramar la bendición. Cuando hay familias unidas, también Dios va a derramar la bendición. Eso es un principio en la palabra del Señor. Aleluya. Cuando nosotros ponemos nuestro yo en cualquier asunto, ya no estamos pensando unánime juntos. Ya no. Porque queremos imponer nuestro punto de vista sobre el hermano, sobre la hermana, y ahí ya no estamos unánimes juntos. El apóstol Pablo emplea las mismas palabras ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 5, hablando acerca de la unidad, y dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? De la unidad, de un mismo sentir. Porque cuando hay un espiritual o un carnal, hermano, ahí va a haber conflicto. ¿Sí? No digamos cuando hay dos carnales, hermanos, son mecha corta. ¿Sí? Sacan chispas rapidito. ¿Sí? No, hermanos, si cuando no estamos orados, descuidamos la oración, la consagración, la santidad, la lectura de la palabra, no nos congregamos, no, hombre, hermanos, si un medio problemita, sacamos el machete rapidito. Hablamos más
de lo que debemos de hablar. Dice la palabra, en la mucha palabra no falta el pecado. Sí, como palabras sacan palabras, ¿verdad? Un hermano carnal, una hermana carnal empieza, hermano, a decir una palabrita, dice, y enciende el fuego. Aleluya. Y ahí sí es problema, hermano. No, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Filipenses 2:2 y el versículo 5 dice, completad mi gozo. O sea, el gozo del apóstol Pablo, ¿qué es? Sintiendo lo mismo. Está hablando de unidad. Sentir lo mismo. Teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor, no un amor diferente. No, es un mismo amor. El amor que nos une es el amor de Cristo, hermano. El amor que une a las hermanas es el amor de Cristo. El amor que nos une con los hermanos es el amor de Cristo. Por supuesto que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio temperamento. Algunos son coléricos, otros son melancólicos, que con nada lloran. Otros coléricos que con nada se enojan. Otros son flemáticos, otros son sanguíneos, que llevan una mezcla de todo. Son los 4 tipos de temperamentos que existen. Pero el carácter es otra cosa. Cuando dice, ay, sale a ir a relucir con el garbo y todo eso, tiene carácter. No, ese no es carácter. Si tuviera carácter, pudiera controlar sus temperamentos. Eso se llama temperamento. No confundamos el temperamento con el carácter. El carácter es lo que dice la Biblia, teniendo dominio propio. Ese es hombre de carácter. Usted no va a decir, ese pastor, ese evangelista de carácter porque grita más duro. No, hermano. Es gritón nada más. Pero el carácter es otra cosa. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El carácter lo tenemos, un ejemplo, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Le llegó a la serpiente, la culebra, ¿verdad? El diablo allí le hizo las 3 tentaciones. Y el Señor se defendió. Bueno, este diablo dice, se defendió con la palabra. Y por ejemplo, tenemos otro ejemplo, Moisés, hermano. Un hombre manso, dice la Biblia, que recibió, hermano, unas pruebas, unas luchas tremendas, aún incluso en su misma familia. Y ese hombre, hermano, con un gran carácter, ya moldeado por el Señor, mire, hermano, no abrió su boca. Se fue a la presencia del Señor. Ese es carácter, hermano. Aleluya. Y luego dice, haya pues en vosotros este mismo amor. Dice, el mismo amor, hermano. ¿Qué amor es que nos une? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Y dice el apóstol verso, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo exhorta a Evodia y a Síntique a que levanten la mirada y vean el sentir que hubo en Cristo Jesús cuando Él se humilló por nosotros, y que tenga ese mismo sentir, vestida de humildad, considerando una a la otra como superior, dice la Biblia. Cuando habla y dice el apóstol Pablo, cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando ahí? Según el contexto en el cual el apóstol Pablo aplica esa palabra. Habla de la humillación de Cristo, es decir, la humildad de Cristo. Que Él, siendo Dios, se humilló, tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo y fue obediente y fue a la cruz. Eso se llama humildad, hermano. De eso está hablando allí el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús, hermano, dice la Biblia, ante Pilato no abrió su boca. Tenía cómo defenderse, claro que sí, pero no abrió su boca. Era un hombre de carácter, hermano, con dominio propio. Ese mismo sentir tenemos que tener nosotros también. Muchas veces, hermanos, podemos nosotros defendernos,
Pero no hay que serlo muchas veces, hermano. Hay que callar muchas veces. Hay momentos donde Dios nos dice hay que callar. Jesús tenía cómo defenderse, pero Él calló. Mejor, hermano, dejemos que Dios hable por nosotros. Y eso es mejor, hermano, porque Dios es que nos bendice. Filipenses 2, el versículo 2, el verso 4 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo este mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Dice el verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Es que ella me hizo el daño, así que ella venga a pedirme perdón. No, la Biblia no dice eso, aunque parezca duro, hermano. Eso es duro, hermano. Que a quien han ofendido vaya y le pida perdón, eso es duro. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer por nosotros. Aleluya, bendito el Señor. Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias y nuestro orgullo, hermano. Nuestras opiniones personales. Y ceder por amor a la unidad dentro de la iglesia. Tenemos que dejar todas esas cosas, el orgullo. Mire, uno de los pecados grandes es el orgullo, hermano. No nos deja humillarnos. No nos deja reconocer en verdad y decir: Señor, reconozco, te fallé, Señor. El orgullo, hermanos, es un pasador, es una tranca. Me acuerdo cuando mi abuela cerraba la puerta, tenía una puerta de madera. Una puerta de madera. Pesada esa puerta, hermano. Y tenía allí unas cosas, no sé, como unos ganchos así de hierro. Y tenía una gran tranca de este tamaño. Y cerraba la puerta y ponía la tranca. ¿Cómo entraba ahí? Nadie entraba, hermano. Y muchas veces nuestro orgullo se convierte como esa tranca, hermano. Hablando en términos salvadoreños. ¿Sí? Nos impide, hermano, recibir la bendición de Dios, porque está ese gran pasador. Hay un pasador en los corazones muchas veces, ¿verdad? Amargura, rencor, el orgullo, tanta cosa. Eso es un pasador, hermano. Ya cuando se convierte en raíz de amargura, ya no es un pasador, esa es una tranca ya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué quiere Dios? Según estas dos mujeres, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a estas dos mujeres? ¿Cuál fue el consejo? En esa traducción al lenguaje actual dice que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es la voluntad de Dios ante esos conflictos dentro de la iglesia? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Y ese es el propósito de Dios. Ruego a, póngale nombre. Yo voy a poner el mío. Bendito Señor. Que sean de un mismo sentir. Dios les bendiga a todos. Oremos al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias, Señor, por su grande amor y misericordia. Gracias por su fidelidad, oh Dios. Bendiga el Señor la vida de su pueblo. Señor, ayúdanos que esta palabra, Señor, pueda hacer eco en nuestra vida. Pueda durar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, que esta palabra no sea simplemente escucharla y al día siguiente olvidarla, Señor. Espíritu Santo, convenza de pecado, de justicia, de juicio. Obra poderosamente en nuestra vida como pueblo tuyo, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, que de nada nos serviría estar sirviendo y hacer todo lo que podemos hacer en el servicio de tu obra si entre nosotros estamos en desacuerdo, Señor.
Señor, ayúdanos a botar el orgullo para poder, Señor, que la humildad que también hubo en Cristo también puede habitar en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos, fortalécenos, denos la dirección, denos ese gozo, denos esa paz en nuestro corazón para poder dirigirnos a nuestros hermanos y decirle: hermano, hermana, perdóname. Poder dirigirnos delante de Dios, delante del Señor, y decir: Señor, perdóname. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque tu venida está cerca. Ayúdanos, Señor, porque la venida del Señor está cerca. Iglesia del Señor, la venida de Cristo está cerca. La venida del Señor puede hacer que sea hoy. Si hay alguien aquí en esta oportunidad que quiere ponerse a cuentas con el Señor, pase aquí al frente. Vamos a orar por usted en esta oportunidad. Aleluya. El Señor nos ha hablado, el Señor nos ha ministrado. Segundo llamado: si hay alguien aquí que sabe que necesita ponerse a cuentas con el Señor y Dios le ha hablado a través de esta palabra, pasa aquí al frente. Vamos a orar por usted. Aleluya. Mañana puede ser demasiado tarde. El mañana no es nuestro, el hoy, estos minutos que Dios nos está dando, este es el nuestro, es la oportunidad del Señor. Tercer y último llamado en esta oportunidad: si sabe que el Señor le está hablando a su vida y por muchas veces he escuchado este mensaje, venga Cristo Jesús hoy. El Señor le está llamando en esta hora a un reconcilio, primeramente con Él y después con nuestro adversario. Oh mi Dios amado, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que usted me dio, Señor, de haber predicado esta palabra a cada uno de los presentes. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Queda mi hermana con nosotros.